Buenas noches, bienvenidos a Mirá en este nuevo horario de verano. Bienvenido 2021, feliz año para todos. Vamos a estar de lunes a viernes, de 21 a 22:30, siempre con este gran equipo. Federico Andajasi, Martín Tetaz, Silvina Martínez. Ya nos ponemos en contacto con Adolfo Rubinstein para hablar sobre lo último de la pandemia. Pero antes vamos a comunicarnos con Carolina Píparo. Ustedes saben que la diputada tuvo un incidente, fue asaltada en La Plata y luego una persecución. Pero queremos hablar con ella porque es la fuente principal de esta historia, en donde aparecen dos motociclistas heridos y denuncias cruzadas. Por eso ya vamos a hablar, pero nos vamos a meter además de, bueno, presentar a mis compañeros. Vamos a hablar del campo, vamos a hablar con Eduardo Amadeo. Vamos a tener un programa muy completo para comenzar este 2021 muy informados en este programa que se llama Mira. Hola Fede, buenos días, buenas noches. Hola Hugo, feliz año, ¿cómo va? Feliz año para todos. Bueno, hoy tenemos mucha información de todo, de todo, porque han pasado muchísimas cosas en la Argentina, van a pasar muchas cosas. Por ejemplo, en el campo de la educación. ¿Van a empezar las clases? ¿No van a empezar las clases? Bueno, en principio ya dijeron los gremios de acá de la ciudad que no piensan empezar las clases hasta que no estén dadas las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? No lo saben, porque ya se está vacunando con la vacuna que les gusta a ellos, además. Pero bueno, esto se inscribe también en esta guerra declarada contra la ciudad, de la nación contra la ciudad. Hay que pensarlo en ese marco y desde esa perspectiva. Norberto Cabanas, del gremio docente de acá de Cava, ya dijo, insisto, que si no están dadas las condiciones, no van a empezar las clases. O sea, perfecto. Va a ser un año complicado. Muy claro. Martín, mucho para hablar de economía. Sí, comenzó el 2021, expectativa, presentación del tema, por favor. El gobierno está preparando el camino para hacer otro gran encierro. Está preparando la opinión pública y quiere crear la sensación de que hay que ir sí o sí a un nuevo encierro. Todo condimentado con la discrecionalidad de vida, como corresponde, como nos tiene acostumbrados el gobierno. Nunca una regla, nunca un número claro, nunca decir, bueno, vamos a basarnos en el siguiente indicador, si el R, el famoso R, si la cantidad de camas de internación supera cierto porcentaje. No hay un patrón para tomar la decisión. Están queriendo crear las condiciones y te voy a demostrar ahora en un rato que es una decisión pésima cuando no hay un plan de salida para el día después. Te voy a mostrar un gráfico de lo que ha pasado con la cuarentena en los distintos países y por qué fracasó en Argentina y por qué es una pésima decisión volver a implementar un mecanismo como ese ahora. Ya seguimos, Martín, es muy importante la economía en la Argentina, pero lo que pasó en el fin de semana también es importante porque obedece a situaciones de robo, situaciones de inseguridad, y está en línea Carolina Píparo, la diputada, para que nos cuente, a ver si tenemos el audio cuando ella, luego de ser asaltada, llama al 911. Si la tenemos el audio, se lo hacemos escuchar ella misma, por favor. La escuchamos. Hola. ¿911? Sí, la policía. ¿Cuál es su emergencia? Sí, te habla Carolina Píparo. Me acaban de robar 6 motochorros en 47.015 de La Plata. ¿En La Plata en qué calle? 47.015. 47.015. ¿Entre qué calle y qué calle sería? 15 y 16. ¿Hay alguien herido? ¿Lo lastimaron? No, ya llamaron igual. Es increíble la cantidad de tiempo que tarda. ¿6 motochorros? 6 motochorros. ¿En cuántas motos están? En 3 motos con un revólver. ¿Alguna descripción tiene ellos? ¿Ojo de la moto algo? No, no sé, están los 6. ¿Para dónde fueron? Siguieron para 47, para donde es mano siguieron. ¿Por 47 para? Sí, para el centro, para el lado de 15. Corte y lo transmito. Recién la habían robado a Carolina Píparo y está con nosotros y le agradecemos el contacto. Buenas noches, Carolina. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos los detalles, por favor. Gracias por atendernos. Hola. Habíamos terminado la cena de fin de año y fuimos a llevar a mi suegro a su casa, ahí donde estoy diciendo que me robaron. Mi suegro venía adelante, o sea que yo me paso al asiento de adelante, porque ellos se bajan y mi marido lo ayuda a bajar una vajilla que él había traído. Y en ese momento yo me cierro, porque siempre cierro el seguro, y en un segundo estuve rodeada por
por 3 motos, uno me apunta, me dice dame todo, yo tardo algunos segundos en abrir la puerta porque estaba trabada por mí, y abrí la puerta y le di todo. Mi marido le dice no, por favor, porque él estaba en la vereda, y lo apuntan con otra arma y le dicen quédate quieto. Te seguimos escuchando, Carolina. Sí, perdón, no hay un celular. Sí, por favor. Ahí yo llamo a los vecinos, me gritan que me quede tranquila, que ya llamaron al 911, y yo llamo al 911, que es esa llamada que escucharon ustedes. Espero un rato, no sabiendo si venía la policía, y vuelvo a reiterar el llamado, que es el segundo llamado que hay, y les pregunto si van a venir porque me quería ir a mi casa. Y viene la policía, yo estaba muy enojada, ellos me dicen que bueno, que están totalmente desbordados, yo le dije que bueno, también me entiendan, que yo quería que estén buscando a las personas que me robaron porque tenían 2 armas, y me dicen que tengo que ir a hacer la denuncia a la comisaría. Salimos para la comisaría y a las 4 cuadras aproximadamente vemos a quienes para nosotros nos habían asaltado con un buzo turquesa, que es la característica que yo recordaba, y las 3 motos juntas, y mi marido empieza a seguirlos. Yo llamo al 911 diciendo dónde estaban, que les digo estoy atrás de las personas que nos robaron, vengan. Ajá. Y ellos iban muy rápido, en un momento los perdemos de vista y mi marido dobla para la calle en la que cree que están, y ahí nos encontramos con 5 motos y bueno, y ahí sucedió el accidente. Mi marido todavía no fue llamado a declarar, así que obviamente yo lo que puedo contar es mi parte. Yo sentí eso, sentí que estábamos encerrados, que nos iban a matar. Eso Claro, sentí. claro. Chocamos con una moto y se vienen las otras 4 motos encima del auto y seguimos, y muy rápido. Yo decía al marido, busca la policía, no me quiero morir acá. En realidad en ese momento lo que pensé es que no quería que estemos los 2 muertos en manos del delito. Eso era lo único que pensaba. tanto, Pensaba en mis hijos, sí, claro. No pensaba en otra cosa. Y mi marido estaba como desorientado, yo le decía, tenés que ir al centro, tenemos que encontrar a la policía. Finalmente vemos un control, luces, en Plaza Moreno, o sea, terminamos orientándonos, estábamos en Plaza Moreno, paramos en el control y se nos vienen las motos encima y nos dimos cuenta que era un control municipal, y mi marido vuelve a arrancar, da la vuelta, y ahí había policías armados que contienen la situación, y ahí yo automáticamente me bajo porque ya me sentía a salvo, y les dije que tuvimos un accidente y que quería saber cómo estaban las personas, y me dicen que no hay nada, que no hay ningún reporte, que no hay ningún accidente, que no hay llamados al SAME. Después viene el secretario de Salud, me dice eso, viene el secretario de Seguridad, me dijo que me decía que no encontraban personas, que no encontraban moto, y de repente de la nada viene una persona y nos grita asesinos, y yo traté de mantener la calma, me subí al auto y le dije a mi marido, alguien se murió, y le empecé a decir a la policía que me digan la verdad, que quería saber dónde estaba la persona. Me decían que no, señora, nosotros no tenemos ninguna información, y la realidad es que me dijeron, ustedes tienen que ir a la comisaría. Llegué a la comisaría y lo mismo, dónde estaban las personas, qué había pasado, me habían dicho asesina, que me digan si había alguien, y un policía en un momento me dijo, bueno señora, entonces yo voy a ir a recorrer los hospitales porque no me atienden ningún teléfono. Eso fue a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana vuelve este policía y me dice que bueno, que finalmente una de las personas no requirió asistencia médica y la otra había sido dada de alta con un corte. Ajá. Que son los que bueno, ahí... tu marido embiste, porque le explicamos a la gente que tal vez no reparó en el detalle. 3 motos los roban ustedes en el 1 de año, en la madrugada. Ustedes llaman al 911, o sea, hasta ahí es correcto. Cuando van hasta la comisaría siguen a un grupo de motos, entendiendo que ahí están
quienes los asaltaron y se produce ese accidente. ¿Podés describir ese accidente, Carolina, sin, digamos, de lo que te acuerdes, por favor? Sí, como mi marido lo declaró, la realidad es que yo puedo decir mi parte. Yo vi que fuimos para un costado y en un momento chocamos a una moto y sentíamos algo abajo del auto, un fierro, y yo no sabía si era un cacho del auto que se cayó, pero sentíamos las cuatro motos atrás. O sea, obviamente de ninguna manera fue mi intención primero ni buscar justicia, porque en definitiva todo el tiempo la verdad que se han hablado barbaridades. Yo estuve todo el tiempo tratándome de comunicar con el 911, diciendo dónde estaban. Obviamente tampoco me esperé, yo venía siguiendo 3 motos, de repente yo vi 5, la gente dice que algunos testigos escuché que eran más motos, que eran 7, 10, yo vi 5 y no, obviamente no esperamos encontrarnos como en esa situación de 5 motos. Federico. Y las otras 4, las personas que me seguían y que llegaron hasta el control, tampoco sabían de cómo estaban y dónde estaban esa gente. O sea, fue desesperante por 2 horas. 2 horas enteras sin saber absolutamente nada. O sea, vos, Carolina, me decís muchísimo que no salen ustedes a perseguirlo, y esto que se comenta en las últimas horas, que salieron en una casa tras quienes los habían robado. ¿Esto lo descartás? No, yo la realidad es, primero, si hubiéramos salido, no me parece una casa. Yo entiendo muchas veces las reacciones y las he defendido muchísimas veces. La realidad es que en ese momento nosotros no tuvimos ninguna reacción, si no yo hubiera agarrado el auto y nos íbamos. Esto pasó mucho después, cuando yo salgo a la comisaría y veo las 3 personas y veo el buzo, y la realidad es que no iba a recuperar mis cosas, ni mucho menos. Yo llamé a la policía para que no le pase a otro. Y no es la primera vez, como conté, que lo hemos hecho. Nosotros, si vemos alguna situación sospechosa, inmediatamente llamamos al 911, nos quedamos dando una vuelta, porque me parece que ese es el compromiso. Obviamente uno no espera encontrarse en una situación donde se sienta en peligro, pero la realidad es que si yo vi algo y dentro de una hora me entero por los diarios que mataron a alguien, bueno, no me voy a sentir bien. Claro. Entonces eso es algo que nosotros hacemos, no era ir a recuperar ni ir a agarrar nada. ¿Qué poder teníamos nosotras 2 personas? Carolina, en primer lugar, déjame que te hagamos llegar nuestra solidaridad, por supuesto, y nuestro apoyo. En mi caso, por partida doble, además, porque me parece que sos víctima de 2 hechos. Primero, de un hecho de inseguridad completamente traumático para vos. Esto lo digo como psicólogo, porque esto revive esa situación tremenda que te tocó vivir hace unos años. Y me parece que eso es lo que hay que ponderar en primer lugar. Y en segundo lugar, vos decías, creo, una cacería política, digamos, en tu contra. Y yo creo que efectivamente hay algo de eso. Y me parece, a ver, es una opinión, me parece que es completamente injusto y es dar vuelta a las cosas. Me parece que efectivamente vos sos la víctima, con todo lo que implica, y además, digamos, hay un sector de la política que pretende culpabilizarte por un hecho del que sos inocente. ¿Cómo se percibe esto desde tu lugar, digo, desde una víctima? Olvídate que sos una representante política, ¿no? ¿Cómo se vive para alguien que vivió la tragedia que viviste vos? La verdad es que me cuesta mucho entenderlo, porque tantas personas que hoy hablan de la violencia de género, acá hay una realidad. Yo fui víctima, otra vez, tuve un arma en mi cabeza, y la realidad es que si en el hecho mi marido se equivocó, hizo una mala maniobra, lo que fuera, él obviamente está a disposición de la justicia, y si hizo algo mal, lo dirá la justicia y está muy bien. O sea, eso es lo que yo no entiendo. De salir a pedir mi renuncia y decir yo no estoy capacitada para el cargo, automáticamente decir los píparos. Mi marido no se llama píparo. Claro. Entonces digo, o sea, me están pidiendo la renuncia, personas que no le piden la renuncia a un acusado por violación, que no le piden la renuncia a una vicepresidenta que el presidente dice que está involucrada en la muerte de un fiscal. Entonces digo, dejen de hablar de violencia de género cuando hace 72 horas que me están atacando sistemáticamente, cuando en todo caso, como digo, si pasó algo, lamentablemente mi rol es el de acompañante, ni siquiera iba al volante. Correcto, Carolina, está claro y por eso... Y de este caso no va a hablar absolutamente nadie si yo no soy la acompañante. Acá falleció un chico hace muy poco tiempo, que la mamá hablé la semana pasada y está rogando que algún privado le dé las cámaras porque lo siguió un auto y se murió.
Sí. Entonces digo, si hubiera tanta preocupación, no hay preocupación por el hecho que me pasó a mí, es una cacería política en ese sentido, porque no saben jugar con otras herramientas, No, y porque además no saben discutir gestión. no reparan en que vos fuiste asaltada. En este caso, bueno, perdiste a tu hijo en su momento, ahora de nuevo. Es muy complicado. Yo te agradezco mucho el contacto, Carolina, por favor. Gracias y, por supuesto, agradezco mucho. te acompañamos a disposición. Gracias a todos. Gracias, Carolina. Píparo, bueno, la justicia decidirá cuál es la situación de su marido. Ahora nos vamos a la costa. Está Jero Mura, porque ustedes saben que allí en Mar del Plata, con el móvil, vamos a hablar con Mura porque hay mucha preocupación, fiestas clandestinas, segunda ola, rebrote. Hola, Jero, gracias por estar del otro lado. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo están todos ahí? Bueno, un panorama complicado el de la costa atlántica y más teniendo en cuenta que esto recién está arrancando. Los comerciantes esperaron mucho tiempo que empiecen a llegar turistas y recién que se está viendo empiezan estos rumores, empieza la idea de hacer restricciones. Bueno, es todo un tema, ¿no? ¿Qué se sabe de estas fiestas clandestinas que están ocurriendo? ¿Hay preocupación? El propio Montenegro dijo, no vamos a permitir una restricción, una vuelta a la cuarentena porque los jóvenes se van a juntar en cualquier otro horario de manera clandestina. ¿Ves preocupación, por un lado, en las autoridades y, por otro lado, cierta laxitud en la gente que se reúne sin más precauciones? La verdad que hay mucha preocupación, sobre todo porque desde el gobierno nacional y quizá provincial insisten con mayores controles. Se habla del toque de queda, el famoso toque de queda. Cuando acá lo que señalan, por ejemplo, en el municipio de General Pueyrredón y en otros municipios de la costa atlántica, es que falta seguridad, falta policía, porque hasta el momento me dicen a mí, mira, se han desbaratado unas 50, 56 fiestas clandestinas, había 4.000 jóvenes en esas fiestas en lo que va del año, en estos días, en estos pocos días que hay del 2021. El tema es, los chicos se van moviendo de playa en playa. Claro. Y es muy difícil encontrarlos, justamente las convocatorias son bastante secretas, espontáneas también para que no los encuentren. Y ahí, en el medio, tenemos el riesgo del contagio, ¿no? Claro, claro. Pero evidentemente la gente no tiene mayores cuidados, o por lo menos la juventud a la que incluso apuntó Alberto Fernández, que debería protegerse o evitar ir a reuniones masivas, porque después eso puede ser complicado. Claro. Bueno, mañana es importante tener en cuenta lo que va a ser la conferencia de prensa del gobernador Kicillof sobre la situación epidemiológica, donde va a estar reunido con el ministro de Salud, con el ministro de Seguridad Sergio Berni, pero antes va a hablar con los intendentes a las 10 de la mañana. Ahí va a estar planteado todo este tema, ¿no? Donde va a estar participando el mismo Montenegro, el intendente de Pinamar, Yesa, que es uno de los protagonistas, porque en Pinamar es donde se vieron las imágenes de mucha gente, de muchos chicos en las playas. Multitud o grupos corriendo, sí. Claro, claro. Bueno, son temas que están preocupando, está claro eso. Sí. Y en el medio quedan, como te decía, los comerciantes, ¿no? Claro. Los comercios que están realmente preocupados porque piensen algo que en general, digo, en la temporada, el repunte es ahora en enero, sobre todo en enero, el plato fuerte para ellos es enero, febrero, y ahora con esto la idea del toque de queda, se complicaría mismo el horario, se complicaría mucho para los comerciantes abrir y tener en cuenta esto. Mira, acá estoy con un dale, porque justo de un local gastronómico. Contanos, y Martín Tetaz tiene una pregunta para hacer. ¿Freddy Sassat de Funky Town? Sí, Freddy, contame, ¿vos hace cuánto que tenés el local? Justo abrimos el sábado 2 de enero. Proyecto nuevo. Claro. Con todas las expectativas. Yo soy comerciante de toda la vida de esta zona, pero bueno, salió este proyecto para sumarnos a la parte gastronómica. Y bueno, estamos... ¿Qué situación está para abrir, Sí. Sinceramente, también hay que ser realista. Nosotros, cuando hacemos los proyectos, tratamos de hacer a largo plazo. Sabemos que es un año muy delicado para la gastronomía, pero bueno, yo en lo personal siempre he hecho cosas sobre esta calle, quiero apostar a futuro. Nos tocó, creo que el peor momento histórico, pero bueno, vamos a ponerle un poquito de garra y fe, que en algún momento se tiene que terminar lo de la pandemia y continuar. Es la idea, por eso preguntale por favor, si sos tan amable, Jero, si viene el toque de queda, cómo se preparan, si
si piensan en esa posibilidad. Claro, imagino que deben estar mirando de reojo esta situación del toque de queda, con preocupación. ¿Cómo lo viven ustedes? Sí, la verdad que eso fue un baldazo, porque imagínate, nosotros la apertura fue el sábado 2, ya el viernes empezó, por lo menos en los medios digitales había un rumor de Buenos Aires que podía haber un toque de queda de 22 a 6, después empezó a repercutir en la costa. Y bueno, ahí sí la preocupación... Claro, porque con eso muere la vida nocturna, esto hay que entenderlo. Digo, acá la gente... Esto es calle Güemes. Casualmente el rubro nuestro es... Güemes y Avellaneda. Esto es pleno centro comercial de Mar del Plata. La gente viene, se toma una cerveza, se toma un trago, viene a cenar. Un proyecto que tiene hamburguesería, pizza, tapeos y cerveza. El horario pico es desde la cena hasta la medianoche. Claro. Todos los días mirando un poquito todos los que son medios digitales, a ver para dónde viene la señal. Pero sí, totalmente preocupado. Jero, Sí, no sé, chicos, si quieren hacer... Martín Tetaz Sí. está preguntando. Jero, buenas noches. Más allá de lo que está pasando con la expectativa del toque de queda, en este momento las imágenes que estamos viendo, que estás mostrando vos ahí en Güemes, que es una de las principales avenidas comerciales, sugieren muy poco movimiento. Ahí es un restaurante de gastronomía, a esta hora normalmente estaría lleno y tiene muy poco movimiento. ¿Están trabajando a qué nivel? ¿Al 50%, al 40%? ¿A qué porcentaje de la capacidad? Bueno, le transmitimos entonces la pregunta. ¿A qué porcentaje de la capacidad que tiene el local están trabajando? Porque vemos muchas mesas vacías, por lo menos para el día de hoy. Y es un poquito lo que estás viendo, estamos más o menos en... ¿La mitad sería? No, menos un de la 15, un mitad. 20. Es cierto también que después de un fin de semana fuerte como fue el del 31, mucha gente volvió a su lugar de origen. Claro. Lunes y martes en Mar del Plata, por más que sea temporada, son días flojos. Igual, un poquito es lo que se viene proyectando. Nada que ver al movimiento de otras temporadas. No estoy descubriendo la pólvora, pero Claro, es mucho claro. menor. Bueno, los datos oficiales, Sí. chicos, les cuento, hablan de un 30% menos de esta época del año Qué bárbaro. al año pasado. Qué bárbaro. Yo no sé, vos sos comerciante de hace tiempo, más o menos Sí. me imagino que Yo creo que observás lo mismo. es el 30%, exacto. Claro. Bueno, Claro. pero después... Justo viene Reyes, donde Mar del Plata en situación normal se llena, así que bueno, un poquito esperanzados con eso, pero preocupados por el tema Claro, de claro. estos rumores que son más que preocupantes. Son preocupantes Claro, por claro. el toque de queda que tal vez se venga. Jero, después me contás cómo está la vida nocturna. Gracias. Estamos en plena vacación, por más que no sea fin de semana, y me contás qué es lo que puede pasar en las próximas horas. ¿Te parece en el próximo contacto? ¿Cómo no? Hasta luego. Bueno, seguimos, por supuesto, sobre el tema de la pandemia. Hay una nueva cepa ya en la Argentina, la misma que está en Brasil. ¿Qué está pasando con la vacunación del Sputnik? Todo eso, y si hay una nueva ola o un rebrote, se lo preguntamos a Adolfo Rubinstein, está en línea. Gracias, Adolfo, por atendernos. Comience por donde quiera, por la nueva cepa que parece que se descubrió o no, si hay un rebrote, una nueva ola, la gente que se junta, ¿qué es lo que puede pasar en las próximas semanas? Bueno, ¿cómo están todos? Buenas noches y felicidades. Gracias, igualmente. En principio, no sé, todavía no podemos decir que se trate, estoy hablando de la variante inglesa, no se puede decir que sea una nueva cepa. A ver. Lo que hasta ahora se conoce es que es una variante que tiene varias mutaciones, algunas de ellas que modifican la síntesis de la proteína S. En realidad lo que cambia es uno de los componentes de la proteína, uno de los ladrillos que se llaman aminoácidos. Ajá. Y en realidad, justamente como es la proteína S, que es esta proteína picuda, que es la que es un poco la llave de la cerradura que hace que el coronavirus entre a las células, bueno, en este caso es algo que despierta obviamente alguna preocupación. Y lo que se ha visto en Inglaterra, en el Reino Unido, es que esta variante es la que se está relacionando con todos los nuevos casos. Pero esto también tiene que ver con los eventos súper contagiadores que han tenido lugar, sobre todo en los países europeos que hoy están en invierno y particularmente en Inglaterra, en el centro y sur de Inglaterra. Dicho esto, es muy importante reconocer que en realidad estos son estudios de lo que se llama epidemiología molecular, pero que no se sabe a ciencia cierta si esta variante verdaderamente se va a convertir o no en una nueva cepa
que cambie algunas características biológicas del virus. Esto es la transmisibilidad o la contagiosidad o la virulencia. Esto requiere de otros estudios que todavía no se han hecho, no hay resultados. Entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es que obviamente en Inglaterra particularmente ha habido una multiplicidad de eventos supercontagiadores que realmente están desbordando el panorama epidemiológico. De hecho, en estos últimos días, todos los días se repiten arriba de 50.000 casos. No parece que esté afectando demasiado la letalidad, aunque Inglaterra es uno de los países que más cantidad de muertes ha tenido a lo largo de la pandemia. Y lo que se está haciendo es estudiando muy bien, porque por otro lado, lo que se sabe de esta nueva variante es que ya está presente por lo menos desde septiembre del año pasado. Con lo cual, es muy probable que ya esté en muchos lugares en Europa y de hecho esparcidas en otros lugares también. De hecho, en Sudáfrica se ha visto. ¿Por qué digo esto? Porque Inglaterra es uno de los países que mayor tecnología ha puesto en la secuenciación genómica. Entonces, ellos secuencian absolutamente, yo diría, una enorme cantidad de muestras, muchísimo más que otros países, con lo cual es dable esperar que identifiquen estas nuevas variantes más fácilmente. Doctor, en Brasil ha aparecido una también, pero tampoco es un virus que muta mucho, como todos estos virus, con lo cual hay que ser muy cuidadoso y tomar esto con mucha cautela. Tenemos varias consultas. Federico Andacasi tiene una. Sí, doctor, ¿cómo le va? Aprovecho para compartir Hola, con usted y con el público una información que se conoció en las últimas horas. Estos son trascendidos porque tampoco hay información oficial, pero se sabe que el gobierno querría comprar 1 millón de vacunas de la China Sinopharm. Y pasa algo parecido a lo que pasa con la vacuna rusa, porque no hay ningún país que haya aprobado Sinopharm, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, solamente en China. Tampoco se sabe a qué cantidad de población se le aplicó. Se sabe sí que la está dando China, pero bueno, es información muy, muy cerrada, como suele ser el régimen chino. Es una vacuna así más sencilla que por ejemplo la de Pfizer, pero otra vez digo, ¿por qué la Argentina no dispone como los países, la mayor parte de los países de Occidente, de vacunas, digo, que tengan más tradición en la tecnología que conocemos, ¿no? ¿Qué sabe de la vacuna china? ¿Qué se puede decir? ¿Qué sabe de la vacuna rusa? ¿Va a llegar la segunda dosis? Es decir, me da la impresión de que no sabemos casi nada, ¿no? Que esta oscuridad de China y de Rusia se está haciendo extensiva a la Argentina. Estudios que hayan sido publicados, digamos, con datos validados científicamente, más allá de que sean preliminares, hay, hasta por lo menos donde yo tengo conocimiento, 3 vacunas, que son la de Pfizer, la de AstraZeneca y la de Moderna. Claro. Las demás tienen algunos estudios en fase 1-2, como la China, esta de Sinopharm y la Sputnik. La de Sinopharm es una vacuna con una tecnología diferente, una tecnología de las tradicionales, claro, para las vacunas que se llaman virus vivos inactivados. Claro, exacto. Así que en realidad el tema pasa por lo siguiente. En este momento es como que estamos medio tarde en la carrera nosotros, claro, con lo cual nos tuvimos que jugar con la Sputnik, el gobierno estuvo jugando con la Sputnik porque claramente se había caído lo de Pfizer, que es la vacuna que hoy se está empleando más masivamente en los países que están ya comenzando con sus esquemas de vacunación. La de AstraZeneca está muy concentrada ahora en Reino Unido, que está pasando por un momento bastante complicado, y ya fue también aprobada en Europa. Pero que su producción para el mercado latinoamericano recién va a estar para, en principio, fin de marzo o abril. Con lo cual nos queda este gap, esta brecha que hay que cubrirla. El problema con la vacuna rusa, más allá de que tampoco todavía tenemos, o sea, estamos igual que hace 2 semanas, 3 semanas, no tenemos nueva evidencia, esperemos que que la evidencia, la tengamos disponible por lo menos para la comunidad científica lo antes posible. La realidad es que también tiene problemas en la producción, particularmente de la segunda dosis. Claro, del frasquito rojo o verde, porque se dio una o se está dando una. Martín de Taz tiene una pregunta, Rubinstein, para hacerle. Doctor, buenas noches. Hola, Martín. El gobierno parece estar preparando el campo, el escenario para una nueva cuarentena, un nuevo encierro. El presidente dijo, hay un riesgo
de que tengamos que volver a encerrarnos, de que tengamos que volver a prohibir actividades, etc. ¿Eso soluciona a algo en Argentina? ¿Realmente el riesgo está de que el gobierno entre en una fase 1 como la de marzo-abril? Y en caso afirmativo, ¿hay luz al final del túnel o esto va a ser otra vez esto de entramos por 15 días y después nos quedamos 2 meses adentro de una cuarentena que se hace eterna y destruye todo? Sí, es una buena pregunta la que haces, Martín. La verdad que es difícil responder. Yo creo que, lamentablemente, la cuarentena duró tanto tiempo que volver a fase 1 en este momento, después de todos los meses que estuvimos confinados, lo veo impracticable. O sea, lo veo muy difícil de que sea cumplido. Entonces, y lo peor que puede ocurrir es que un gobierno emita una disposición, un decreto, una prohibición que claramente se incumpla y entonces caigamos en una suerte de rebelión. Y yo creo que eso es muy preocupante. Por otro lado, entiendo que si esto, o sea, yo creo que todavía realmente hay que ver esta semana qué ocurre. Claramente hay un rebrote, eso no hay ninguna duda. La magnitud del rebrote todavía es difícil de poder dimensionar. Ha habido, digamos, no tenemos todavía periodos comparables, pero claramente hay un aumento. Y además que ha tenido que ver con eventos masivos, desde las fiestas hasta todos los eventos en la calle, sobre todo en el AMBA, que ocurrieron en las últimas semanas. Pero, digamos, de ahí a tomar una medida, yo diría, no descarto que se pueda tomar una medida, probablemente un toque de queda nocturno en los municipios de la costa es una suerte de tiro de gracia para el comercio local y todos los que dependen del turismo. Claramente el rubro gastronómico, los espectáculos, etc. Sí, ahora, sí. Yo no digo que no haya que tomarla en su, digamos, lo que pasa es que no la tomaría livianamente. Me parece que hay que seguir estrechamente y monitorear lo que está pasando. El otro punto es que la verdad es que en este contexto hay que también tener otras, digamos, alternativas que complementen las prohibiciones, restricciones y todo el mensaje de vigilancia que uno tiene, que el gobierno, digamos, ha utilizado casi como único recurso a lo largo de la pandemia. Se refiere al testeo, doctor. No solamente al testeo, que claramente es una estrategia que ha fallado, sino en este caso a la comunicación, a una comunicación de riesgos, pero que esté realmente focalizada en los grupos jóvenes, en los adolescentes, y que no se trate de solo los que tienen que hacer, sino sobre todo cómo llegar a poder, a poder lograr que internalicen conductas solidarias. Claro. Acá lo que se trata es eso, y yo entiendo, y hoy pensaba que el gobierno tiene que tener, y de hecho supongo que los tiene, comunicadores sofisticados que puedan emitir un mensaje que verdaderamente llegue. Porque esto no se soluciona con más policía en la calle. La verdad que no va a alcanzar. Esto se soluciona cambiando las actitudes. El miedo es importante. Sí. Y además, analizando lo que deja el 2020, es que la gestión de la salud pública en relación a la cuarentena y en definitiva la gestión de la pandemia no ha dado, ahora Martín me va a corregir, pero 43.000 muertos y testeos muy por debajo de lo que hacen los países centrales evidencian un problema, una dificultad de salud pública. También, del otro lado de la balanza, señalamos que no se colapsó los hospitales, pero, a ver, de cara a este año, me imagino que tiene que haber algún tipo de medida para evitar lo que ya pasó. Digamos, el final de la película va a ser la vacunación. Lo que pasa es que esto va a tomar muchos meses. Aún en el mejor de los escenarios, que tengamos la provisión de vacunas que necesitamos para satisfacer la demanda de la población objetivo, que estamos hablando de arriba de 30 millones de personas, yo diría más todavía, y no tenemos todavía eso asegurado. Además de eso, claramente, digamos, la campaña de vacunación va a tener una duración de muchos meses. Tal vez hacia el final del último trimestre de este año podamos empezar a respirar un poco. Hasta entonces tenemos que seguir con todas las medidas de higiene y prevención. Y ahí es donde yo veo que hay una falla, porque el gobierno desatendió esto durante los últimos 2 o 3 meses. Digamos, se focalizó en la vacuna, creo que lo comenté acá mismo, como una salida mágica, rápida, inmediata, y descuidó la comunicación. Cuando llegaba el verano, los chicos repodridos no tuvieron escuela la mayoría durante un año, estuvieron confinados la mayor parte del tiempo. Obviamente, cuando llega el verano, explotan. Y eso es lo que pasó en las últimas semanas. Entonces, ahora estamos frente a esto, es un fenómeno que ojalá
podamos circunscribirlo. Me parece que hace falta una fuerte estrategia comunicacional que permita que los chicos empiecen a tener ciertas conductas, que internalicen las conductas solidarias, y obviamente no digo que no haya que tomar medidas, porque tal vez tengamos que, o sea, se tenga que hacer. Claro, claro. Lo que pasa es que el toque de queda nocturno no es inocuo y no es neutro. Pero haber saturado tal vez con la cuarentena implicó que hoy, bueno, sea una reacción. Bueno, es que eso es lo que pasa en Europa. En Europa hay dos cosas. Por un lado, digamos, esos países tuvieron, más allá del verano que uno veía las cosas descontroladas, la verdad que hubo muy pocos casos. Hubo muy pocos casos. Rebotaron ahora, y lo que es una verdadera segunda ola, en el invierno boreal. Empezó en el otoño y ahora en el invierno. Pero estuvieron varios meses, digamos, sin restricciones. Las escuelas estuvieron abiertas y recién ahora en algunos países se están cerrando por periodos cortos, en el momento de mayor eclosión de la pandemia. Entonces, acá el problema es que acá no tuvimos ese interregno, ese espacio para que, digamos, de algún modo se liberaran un poco más las cosas. Adolfo Rubinstein, gracias por el contacto como siempre. No, gracias a ustedes. Y de la salud a la economía, está muy relacionado, y Martín Tetaz tiene información muy buena para compartir con nosotros. Sí, claro, te decía más temprano, el gobierno se metió en una cuarentena como único recurso para resolver o para administrar la pandemia, que no podía pagar, que no podía sostener ni en la resistencia de la gente ni en la resistencia de la propia economía. Argentina terminó 2020 como una de las 10 economías que más cayeron en el mundo. Argentina terminó 2020 en el trágico grupo del 10% de los países con más muertos por millón de habitantes. Claramente no dio resultado. Y un problema que nos diferencia enormemente de la estrategia de lo que ahora estamos mirando, el espejo de Europa ese que estamos mirando, y muchos dicen, bueno, pero el propio gobierno dice, pero miren lo que está pasando, cómo se empieza a cerrar Reino Unido, cómo se empieza a cerrar Escocia, cómo se empieza a cerrar Irlanda también, cómo se empezó a cerrar Francia, cómo se empezaron a cerrar los distintos países. Claro, pero son países que abrieron muchísimo tiempo cuando Argentina estaba cerrado. Si tenemos una placa que vamos a ver, el índice que elabora la gente de World in Data. Ahí está. Esa es la placa que muestra el nivel... ¿Qué dice esta placa, Martín? Ese es el nivel de estringencia, sería la traducción al castellano. Es el nivel de dureza de la cuarentena a lo largo del año en los distintos países con los cuales nos estamos comparando. La línea que está resaltada es la línea azul, que va por arriba de todas. Argentina tuvo la mayor parte del año una intensidad de la cuarentena y de las restricciones mucho más alta que todos los otros países que hoy están entrando en una cuarentena. Entonces, ¿por qué? Porque esos países entraron como un recurso extraordinario, una estrategia que un científico español que se llama Tomás Puello, me ahogué, denominó el masazo y la danza. Claro, como algo excepcional, decís vos. El resto de los países centrales, sobre todo en Europa, usaron la restricción a la libertad o comercial o de otra naturaleza como excepción. Gracias. No como regla, digamos, como en este caso vos estás señalando a partir de este cuadro. Gracias por el pie para que pueda respirar, porque pueda juntar aire. No te preocupes. Efectivamente, entonces vos entraron en cuarentenas cortas, relativamente cortas. ¿Para qué? Para preparar el sistema de salud y al mismo tiempo, porque la estrategia era después danzar. ¿Qué era danzar en palabras de Puello? Era hacer contact tracing, esencialmente muchos testeos y además de muchos testeos aislar a las personas que eran sospechosas de tener el virus. Para que vos te des una idea numérica, en el mundo los países desarrollados testearon entre 500.000 y 1 millón de personas por cada millón de personas, o sea, casi testearon a toda la población. Nosotros solo 100.000 personas por cada millón de personas llegamos a testear, o sea, testeamos una décima parte de lo que testeó el mundo. Entonces, no tiene ningún sentido entrar en una cuarentena. El presidente dice, hay un riesgo de que tengamos que volver a cerrar toda la economía. Pero, ¿cuál es el riesgo, presidente? ¿Por qué no lo numera? ¿Por qué no dice exactamente cuáles son las condiciones bajo las cuales entraríamos en cuarentena? ¿Por qué no aprendemos de los errores de 2020 y esta vez sí nos guiamos por datos y por ciencia? Esta vez sí basamos la decisión en un umbral. Decimos, bueno, si pasa la ocupación de terapia intensiva, X porcentaje. Si la tasa de reproducción del virus es X número, etcétera, vamos a entrar en una fase de cuarentena. Va a durar 15 días la cuarentena y tenemos este plan para el día número 16. No tiene ningún sentido entrar en una cuarentena sin plan para el número 16,
porque la garantía es que nadie la va a cumplir, porque todo el mundo está pensando, convencido, si haces una encuesta a la calle y le preguntas a la gente, el gobierno propone una cuarentena de 15 días, ¿usted cree que va a durar 15 días o que va a durar más? 90% de la gente te va a decir, no le creo al gobierno que va a ser 15 días nada más, a menos que el gobierno entre con un criterio objetivo, mensurable, que todo el mundo lo pueda medir, y a menos que el gobierno diga cómo va a pagar esa cuarentena, y a menos que tenga un plan para el día 16, que es lo que demostró carecer durante 2020, no tiene ningún sentido plantear una restricción de ese tipo en Argentina. Excelente, y después vamos a seguir hablando con Martín sobre si la Argentina tiene, él dice que no, un plan económico, un plan micro y macroeconómico. Pero hablando de plan, evidentemente la agenda del gobierno tiene un plan para la justicia, que es la idea, según muchos analistas, de la impunidad. Por eso vamos a hablar con Daniel Sapsay y con Silvina Martínez. Le doy la bienvenida a Daniel Sapsay y Silvina Martínez. Buenas noches, gracias a ambos. Anoche veía la entrevista que le hacía Federico Andajasi y María Julia Oliván en el debut de Pendientes aquí en La Nación. Y un poco es una continuación, Daniel, si usted me permite la primera pregunta. A partir de los dichos que hoy aparecieron de Zaffaroni, en donde señala que Vudú debería ser indultado, y ese es un mensaje. ¿Zaffaroni está actuando por orden de alguien? ¿Cuál es su mirada? Mire, realmente me parece... Primero, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, feliz Perdóneme, Hugo. Igualmente. Mire, en primer lugar, es un disparate lo que realmente está diciendo Zaffaroni, pero él sabe muy bien que es un disparate. Lo que pasa que acá nos quieren realmente tomar por tontos. El indulto es considerado en casos de delitos de corrupción, y hay jurisprudencia tanto de la Cámara de Casación Penal como de una de las cámaras federales de La Plata. Es un delito que es imprescriptible, inindultable e inamnistiable. ¿Por qué? Porque la cláusula de democracia, que es el artículo 36 de la Constitución Nacional, asimila los delitos de corrupción a los delitos de traición a la patria, los pone en el mismo lugar de aquellos que atentaren contra el sistema democrático o sus instituciones. Por lo tanto, caería en saco roto, porque eso sería absolutamente, porque precisamente se trata de un delito que es inindultable. Qué interesante esto, Sapsay. Y le pregunto lo mismo a Silvina Martínez. Buenas noches, Silvina, ¿cómo estás? Feliz año. Hola, ¿qué tal? Bueno, feliz año para todos. Sí, efectivamente. A ver, lo que está tratando de hacer Zaffaroni, como muchos de los que salieron desde el presidente de la Nación, a varios que emitieron sus mensajes en las últimas horas, es plantear un poco que el caso de Vudú no se puede repetir con el caso de Cristina. En realidad no les preocupa Vudú, ¿no? Vudú es un poco, bueno, lo que están usando porque ellos no quieren que en definitiva la justicia avance hacia Cristina Kirchner. Entonces plantea la idea del indulto a Vudú porque en realidad es lo que están planteando con Cristina, no a través de un indulto como el que conocemos, sino a través de un avasallamiento hacia la justicia, de poner a los jueces que ellos quieren, de plantear la reforma judicial, la reforma al Ministerio Público, que sea un indulto ad hoc y no un indulto como lo conocemos, digamos, constitucionalmente hablando o legalmente hablando. Queremos escuchar a Alberto Fernández. Hoy dio declaraciones que lo muestran cada vez más cerca de esta agenda que evidentemente maneja Cristina Fernández. Lo escuchamos, Alberto, y responde primero Sapsay y luego Silvina, por favor. Tenemos que estudiar y ver qué hacemos para adelante. Lo que estoy seguro es que en la justicia nosotros tenemos que meter manos, sin ninguna duda, porque meter manos quiere decir corregir cosas. Claro. Institucionalmente hablando, con leyes, hay que cambiar procedimientos, hay que cambiar formas. La justicia es el único de los poderes que en estos 30 años de democracia no fue revisada su funcionamiento en detalle. Y creo que ha llegado la hora de que lo hagamos. No, vuelvo a repetir, esto no es perseguir jueces, no es sacarle causas, no es alterar nada de los procedimientos que están vigentes, es simplemente tratar de hacer una mejor justicia. Parece decir, si la justicia no responde conforme a lo que necesita Cristina Fernández, hay que cambiarla, Sapsay. Exactamente, eso es así, por supuesto, está totalmente sesgado, pero aparte el presidente permanentemente incurre en la violación del artículo 109 de la Constitución, que le impide al presidente de la Nación el inmiscuirse en cuestiones judiciales, como una prohibición absoluta.
Ello, en el día de hoy, si no me equivoco, hizo una suerte de símil entre lo que sería esa suerte de Tribunal Superior de Constitucionalidad por arbitrariedad con el Tribunal de Garantías Constitucionales de España. Y realmente alguien que sabe muy poco derecho puede decir eso. ¿Por qué? Porque en España lo que existe es un sistema diferente de control de constitucionalidad, que además lo contempla la Constitución. Es lo que se llama el control concentrado de constitucionalidad. Es un único tribunal en que puede declarar que una norma es inconstitucional, puede hacerlo en abstracto, no en un caso concreto, y eso deroga la norma. En la Argentina el sistema es distinto, es un sistema por casos, es decir, lo que se llama el control difuso. Todo juez puede declarar la inconstitucionalidad, después se apela y finalmente la última palabra la tendrá eventualmente la Corte Suprema. Para modificar eso hay que modificar la Constitución, señor presidente. Claro. O usted está diciendo algo que no es cierto o conoce mucho, lo cual es grave, ¿no? Porque usted dice que es profesor de la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Lo es? Para mí no lo es, y además se ha demostrado. Él es un docente de la UBA, porque él solo concursó al principio de la democracia. Cada 7 años, se lo digo porque soy profesor titular por concurso, cada 7 años hay que renovar la designación en un nuevo concurso. Él no concursó nunca más, siempre se lo nombró como interino. Más de 20 años de interinato, eso no tiene precedentes. Y además, yo le digo que nunca lo vi en la Facultad de Derecho. Y soy profesor 183, es extraño, nunca jamás lo vi. Pero más allá de eso, una persona que está designada a dedo, no concursando, para hacerse cargo de un curso a medida, que es la teoría del delito, evidentemente no es profesor porque no ha concursado, es un mero docente. Claro. ¿Silvina? Pero eso está en el legajo, el legajo se hizo público. No es un invento mío, perdón. No, está clarísimo, Sapsay, ¿eh? Ya está muy claro lo que usted explica, además. ¿Silvina? Es cierto lo que dice el doctor Sapsay, y además hay que tener en cuenta esto. A ver, que un presidente de nación diga abiertamente, vamos a meter mano en la justicia, tira por tierra lo que es la división de poderes. Ya lo hizo Cristina en su carta. Y cada vez, desde que asumió la presidencia hasta el día de hoy, que Alberto habla de una modificación en la justicia, pone como ejemplo no al ciudadano común, al que está mirando, o la cantidad de causas que puede tener la Corte sin resolver, o alguna cuestión que pueda afectar a los ciudadanos comunes. Siempre pone como ejemplo a Cristina, porque el único objetivo es lograr la impunidad de Cristina. En este audio lo que él cuenta es, bueno, a ver, se trató el tema de Vudú, el de Vudú dice que no tiene la gravedad institucional, y los 2 jueces que se querían remover sí tienen la gravedad institucional. ¿Y por qué los 10 recursos de Cristina no tienen la gravedad institucional? O sea, siempre el ejemplo es Cristina. El meter mano en la justicia es, vuelvo a lo mismo, para lograr el indulto de Cristina, la impunidad de Cristina, el único objetivo que tiene Alberto Fernández, y lo dice abiertamente. Sapsay, es interesante seguir tu sitio web, si podés repetirlo, aprovechamos a difundirlo, así la gente de paso aprende derecho que tan bien viene para la ciudadanía. Sí, usted me preguntaba, perdón, porque no escuché la primera parte de la pregunta. No, yo quería aprovechar, mientras Federico se prepara para hacerle una pregunta, si nos cuenta cómo está actualizado su sitio a través de su canal de YouTube. Ah, muchas gracias. Sí, mi canal de YouTube se llama Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Tiene más de 33.000 suscriptores, lo cual realmente saludo y agradezco que tanta gente se interese por cosas institucionales. Y siempre estamos subiendo distintas, ya sea videos que son específicos sobre temas del Estado de Derecho o entrevistas. Claro. Por ejemplo, la entrevista de ayer de María Julia y de Federico ya está en el sitio web. Pero es Así muy que importante, pueden escuchar. yo le digo a la gente a propósito, porque la gente tiene que saber cómo funciona la justicia como institución en donde se dirimen los conflictos. Para muchos, en definitiva, el problema de la Argentina es un problema judicial. Gracias, Sapsay, por el contacto, como siempre. Un abrazo grande. Una sola acotación, sí, si con me permite. Con mucho gusto, claro. Porque me parece que lo que voy a decir va a servir para que se entienda por qué el presidente no se puede inmiscuir en causas judiciales, como decía bien claro la doctora Martínez. ¿Ustedes se imaginan si al presidente de la Corte Suprema se le ocurriese monitorear cómo funciona el Ejecutivo? ¿Qué se diría? Es lo mismo.
o al presidente legislativo monitorear al ejecutivo o al judicial. Claro. Eso destruye todo el equilibrio entre los poderes, porque uno se erige en dominante del otro y eso es lo que no debe ocurrir nunca. La división de Perdón, poderes. No, muchas gracias. La división Orsay. de poderes. Eso es lo que necesita la Encantado. Argentina. Gracias de nuevo por el contacto. Gracias por llamarme. Los saludo, la saludo a la colega y les deseo muy feliz año a todos. Gracias, muy amable. Federico, tenías una pregunta además para hacerle a Silvina Martínez a propósito de lo que está pasando, porque la reforma judicial todavía no se terminó para muchos. En enero se prepara lo que puede pasar en febrero, incluso con este consejo paralelo a la Corte Suprema. Pero tu pregunta, Federico. Sí, es muy interesante lo que decía Silvina, ¿no? Ella ponía el acento en esto de meter mano. Y la verdad es que a veces pareciera ser que lo traiciona el inconsciente, Alberto, porque esta es una figura de muy mal gusto. Es decir, meter mano es o meter mano en la lata, o meter mano en esta acepción obscena, machista, ¿no? Meter mano nunca queda bien. Pero este es el propósito, claramente, meter mano en el peor de las acepciones y en el peor de los sentidos. Ahora bien, esta invasión, ¿no? Metiendo mano de manera brutal en la justicia, yo me pregunto, y le pregunto a Silvina, si no es el primer paso, digamos, que condujo a Venezuela al punto en el que llegó, porque la disolución de la Corte Suprema en Venezuela, digamos, fue el comienzo, fue abrir la puerta a lo que conocemos hoy ahí. Y creo que hay que tener en cuenta este espejo, ¿no? A veces se subestima el espejo de Venezuela. No sé cómo lo ves vos, Silvina, pero yo creo que, digamos, que se corre un riesgo institucional muy grande, que no es solamente, entre comillas, meter mano. No, coincido plenamente. Y además en el momento que estamos viviendo, a ver, en Venezuela sucedió en otro contexto y aún así sabemos lo que pasó. Vos imaginate con la situación económica de Argentina, que lo sabe bien Martín y lo comenta siempre, sumado a la situación sanitaria, que siempre estás vos marcando lo que está sucediendo. En ese contexto, el único objetivo del gobierno, o para mandar a sesiones extraordinarias, si vos ves el listado de las leyes que se pretenden tratar en sesiones extraordinarias, son un divague, uno más divague que el otro, nada importante para este momento que estamos transitando, pero sí está ahí como punto inicial la reforma de la justicia y la reforma del Ministerio Público Fiscal, los dos ejes que pretende Cristina reformar. Y ojo, que no sea cosa de que manden como proyecto lo que ya están adelantando y que recomendó la Comisión Meraldi, que es esta creación de este tribunal intermedio, Claro. en un primer momento planteando ampliar el número de miembros de la Corte, después se dieron cuenta que no les resultaba simpático, no lo iban a poder concretar, entonces quieren licuar el poder de la Corte a través de un tribunal intermedio, sí, con jueces afines. Otro de los proyectos que están tratando extraordinaria es nombrar más jueces que han concursado, pero que, como hemos visto en otras oportunidades, resultan más afines a la ideología kirchnerista. Así que Esto, atención. Silvina, de la ampliación de los juzgados federales, es decir, licuar el poder que hoy tienen los 12 juzgados Comodoro Pi, ampliarlo y que sean subrogados por jueces nombrados por este gobierno, entiendo. Exactamente, esa es la reforma judicial que ya conocemos. Después está la reforma del Ministerio Público Fiscal, poder designar al procurador no con mayoría absoluta, sino con un número menor, y a su vez poder que duren un mandato más corto y también que la remoción sea mucho más simple. ¿Para qué? Para sacar a Casal, para cambiar el Tribunal de Enjuiciamiento, apuntar a Stornelli, que es el otro fiscal que a Cristina le molesta porque avanzó en el causa Cuadernos. Pero ojo, que todavía falta una tercer pata a esta reforma judicial, que es para licuar el poder de los miembros de la Corte Suprema. Claro. Que es a través de este nuevo tribunal que se crearía, hasta ahora es todo un proyecto, pero nada concreto, para precisamente que los jueces de la Corte queden sin ningún poder concreto más que lo que establece la Constitución Nacional. Gracias, Silvina Martínez, por el contacto, como siempre. Gracias. Y nos vamos a Mar del Plata, hacemos un toque para allá, está Jerónimo Mura, porque nos va contando los últimos momentos de la costa atlántica. El centro de la costa atlántica está en Mar del Plata. Recién hablábamos con un comerciante por el posible toque de queda, pero ¿qué es lo último que se sabe respecto a lo que incluso surge de decisiones que puede tomar el gobernador Axel Kicillof en las próximas horas? Jero. Hola, buenas noches. Bueno, está claro que en esta parte de la provincia de Buenos Aires no ven como una solución posible el toque de queda, ¿no? Y también, mira, esto lo explica la imagen que les vamos a mostrar. Esto es Avenida Güemes, una de las más concurridas aquí del centro de Mar del Plata. Ya está vacía por estas horas, en un día como hoy, que más allá de que estuvo nublado por la tarde, no llovió. Dentro de todo podemos decir
que uno imaginaría que habría muchísima más gente, algo que no está ocurriendo. Imagínense la situación para los comerciantes si efectivamente esto comienza a aplicarse en estas ciudades como Mar del Plata, como puede ser Pinamar, como muchas otras. Y esto es lo que probablemente mañana se plantee en la reunión que tengan los intendentes con el gobernador bonaerense. Te digo algunos datos, si les parece, porque Jerónimo, es importante tener en cuenta esto. Los hoteles, estos son datos proporcionados de la Cámara Hotelera Gastronómica, hablan de que están funcionando mucho menos de la mitad que el año pasado. Y en el caso de los restaurantes me dicen a mí que trabajan en un 40% con respecto al año anterior, a este mismo periodo. Esos son, podemos decir... sí, son datos duros, concretos. Una idea que... Claro, pero que esto recién está empezando y es lo que se está viendo y es una tendencia que se está marcando. Les preocupa, bueno, a todos los, tanto comerciantes como los hoteleros, como cualquier otra actividad, que esto efectivamente ocurra. Bueno, lo miran con preocupación y esto es también lo que se refleja y lo que vamos encontrando a medida que vamos recorriendo la ciudad de Mar del Plata. Gracias, Jerónimo. Gracias por el contacto. Vamos a seguramente hablar con Martín de los datos, porque se espera un rebote económico, pero hay que ver si es suficiente para este 2021 que acaba de comenzar. Ya estamos en comunicación con Eduardo Amadeo, son varios los temas que tenemos para hablar con él. Le preguntamos lo primero, ¿cómo ve este nuevo año y cómo ve al nuevo gobierno? ¿Me espera un segundito antes de la respuesta, Eduardo? Buenas noches. Seguimos en Mirá, Eduardo Amadeo está con nosotros. Le queremos preguntar, comienza un nuevo año, son 3 que le quedan a este gobierno y parece que Alberto se adecua cada vez más a la agenda de Cristina y de la Cámpora, porque Máximo aparece en el horizonte, Máximo 2023, Amadeo, ¿puede ser? Lamentablemente para los argentinos, la agenda de Alberto es la agenda de Cristina. Y la agenda de Cristina es una agenda que no tiene ningún componente económico ni social. La agenda de Cristina es solamente su impunidad y la acumulación de poder. La agenda de Cristina es también dar señales permanentes contra la confianza, ¿no? Hoy día las personas que nos están mirando saben que no pueden ahorrar en pesos, saben que no pueden invertir porque tienen miedo al futuro, no saben qué va a ser de su empresa. O sea, de estas crisis se sale no solamente con paquetes económicos, que no tenemos, la Argentina no tiene ningún rumbo económico, sino también se sale con esa palabra mágica que es la confianza, la esperanza. Estos datos a Cristina le importan un cuerno, con perdón de la palabra. El único interés de ellos es acumular poder en un país cada vez más empobrecido, ¿no? Entonces, es un pésimo inicio. Fernández optó por el peor camino. No, yo entiendo que no es fácil convivir con Cristina, pero él debería haber pensado más en la gente. La gente se lo está diciendo con las encuestas que marcan casi un 80% de desaprobación a las acciones que está tomando. Y esto es francamente dramático, porque además es un país que no tiene más resto. O sea, no tenemos reservas, no tenemos crédito, las empresas están prácticamente fundidas, estamos rascando el fondo de la olla y aún así el kirchnerismo insiste con su agenda de impunidad, independientemente de la economía, ¿no? Viene otro año muy difícil. Martín Tetaz quiere preguntarle de economía y después Federico Andajasi con el tema de educación, porque usted hoy se pronunció al respecto. Martín. Buenas noches, Eduardo. Justamente en materia de economía, la primera decisión de arranque del año del gobierno, de finalización del año pasado y arranque del año, es una decisión contra las exportaciones, es una decisión contra el campo, que es prohibir las exportaciones de maíz hasta el 1 de marzo en Argentina, lo cual se están conociendo datos. Hoy se conoció el dato de comercio exterior con Brasil, 15% de caída de las exportaciones. Argentina tiene sobrante de pesos, le sobran pesos por todos lados de la economía y al mismo tiempo le faltan dólares. Hace 80 años que le faltan dólares al país y el gobierno otra vez más vuelve a la receta de atacar a las exportaciones, de ponerle sesgo antiexportador, de generar un desincentivo a los únicos sectores que están generando exportaciones en la Argentina. Me parece, y ese justamente después del discurso de Cristina en La Plata, cuando dijo que había que ellos iban a volver a tomar medidas en el sentido de cuidar la mesa de los argentinos, de ese tipo de medidas que ya fracasaron con Moreno y que ahora vuelven a la carga. Esta es una medida más
¿Qué opinión tiene sobre esta restricción a las exportaciones que acaba de imponer el gobierno? No, firmo con las dos manos lo que está diciendo Martín. Es todo cortoplacismo. Yo estuve hablando, yo mismo soy productor agropecuario, estuve hablando con mis colegas, y cuando usted oye la desesperanza que esto plantea, porque el campo es una actividad de permanente apuesta. Claro. Todos los años usted apuesta a que va a tener precios, va a tener lluvia, va a tener producción, etcétera. Por lo tanto, la sensación de futuro es vital para mantener la producción, porque todos los años usted juega su capital a la producción. ¿Y cuál es el mensaje? Otra vez nos odian, nos hace acordar a la 125, ya van a empezar a aparecer los Grabois a decir lo que tienen que decir. Por lo tanto, de vuelta, vuelvo a mi comentario anterior, todas las señales son: para la Argentina no hay futuro, vamos a ir tapando agujeros, están perseguidos por la inflación, con mucha razón. La inflación es el peor enemigo de los pobres, pero esta no es la forma, ¿no? Porque entonces todos los días vamos a tener una medida que va a aplastar el futuro. No podrían haber tomado una peor decisión, además de los conflictos que esto va a generar, ¿no? Las señales son todas negativas. Hablando de futuro, Federico Andajasi quiere preguntarle por la educación. Sí, usted publicó un artículo muy interesante a propósito, y nosotros arrancábamos el programa con un dato muy preocupante, y que es que tal vez no arranquen tampoco las clases el año que viene, ya los gremios, en una declaración completamente política, que uno sospecha que está teñida con este enfrentamiento entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Así que probablemente no empiecen las clases. ¿Cuál es el daño que se les hace a los chicos? Porque finalmente los únicos que terminan muy dañados con esto son los chicos. Pero quiero tener su visión sobre este tema. Yo el artículo que publiqué hoy en el Clarín digo, desde el punto de vista de economía nos estamos quedando sin nada. Como decía antes, estamos rascando el fondo de la olla. Pero lo peor es que nos estamos quedando sin capacidad humana para poder seguir adelante. Y esto afecta a todos, y más especialmente a los más pobres, como lo mostró el trabajo excelente de la Universidad Católica hace poco. Y en este marco oímos hoy esta declaración perversa, insensible, de esta banda de burócratas insensibles en los que se ha convertido el gremialismo docente, ¿no? Yo me pregunto, ¿ellos no van a la escuela? ¿No hablan con los padres? ¿No ven a sus hijos? Porque el tema de la pandemia y del encierro no solamente ha significado que los chicos tienen problemas hoy día para sumar, restar y multiplicar, los problemas psicológicos que tienen, el tema de la falta de socialización, cuestión que usted conoce muy bien por su oficio, Federico, los dramas psicológicos que le está generando a los chicos el no poder ir a clase. Yo conozco chicos que hoy día no pueden escribir cursiva, porque el Zoom no les lleva a hacer cursiva. Chicos que tienen situaciones terribles de depresión. Y entonces, en este marco, los sindicalistas dicen sí o no. No dicen nada en el medio. Dicen, ¿hay clase o no hay clase? Ahora no va a haber clase. No ponen nada de sí mismos para poder salvarle la vida a esos chicos. Entonces, yo digo, es de una increíble perversidad, y por eso es que los padres hoy día están protestando como están protestando, por dos razones, y con esto termino este comentario. Sí. Primero, porque nos estamos quedando sin futuro para crecer y para seguir adelante como país. Y segundo, por una razón humana. Esos chicos no pueden pasar otro año encerrados. Amadeo, le contamos de paso a la gente que el nuevo horario es hasta 22:30, así que tenemos mucho para contarte aquí en Mirá. Pero le pregunto, si en otro país del mundo, Amadeo, los gremios docentes tienen tanto efecto sobre la agenda educativa como parece ser en la Argentina. No, en algunos países probablemente, pero en otros no. Fíjese en el Uruguay, tuvieron clases todo el año. O sea, la verdad, insisto, son unos burócratas perversos. El docente, se llenan la boca con docente. El docente es aquel que no solamente enseña, de ahí viene la raíz de docente, claro, sino es el que está cerca, el que sustituye al padre, el que escucha al hijo. ¿Cuál es el interés de los gremialistas docentes? Entre comillas, la defensa de los derechos. Yo me pregunto si todos los docentes son como ellos. Digo, e insisto,
no tienen hijos, no tienen vecinos, están condenando a una generación completa. Mire, el trabajo de la UCA dice cuánto han aumentado los casos de violencia familiar, cuánto han caído las posibilidades de los padres de leerles a los chicos un cuento, cuánto han caído los conocimientos básicos de los chicos, sumar, multiplicar y dividir. Correcto. Esos chicos han perdido un año. Bueno, para el gremialismo docente argentino eso no importa. Los chicos no son parte de sus preocupaciones. Ojalá que tomen nota y que finalmente el año que acaba de empezar sea con mejores perspectivas que el que pasó en materia educativa. Gracias, Amadeo. Ustedes, buenas noches. Y hablando de lo que está pasando, de la agenda, de las denuncias, vamos a conectarnos con Luis Gasulla. Él fue uno de los periodistas que dio a conocer una noticia que impactó porque denuncian a Victoria Donda, la titular del INADI, por algún tipo de influencia con la empleada doméstica para generarle un puesto estatal. Esto él contó hoy y lo tenemos en línea. Hola Luis, buenas noches. Hola Hugo, buenas noches. Contanos sí, efectivamente ya tiene 2 denuncias, Victoria Donda, la titular del INADI. 2 denuncias, una que tiene que ver con lo laboral, por lo que hizo con su empleada doméstica histórica, una ciudadana boliviana que trabajó con ella durante 14 años y que los abogados de esta mujer, de Arminda Banda Oxa, aseguran que fue despedida en medio de la pandemia, algo que por ley estaba prohibido. Y segunda denuncia tiene que ver con una tentativa de defraudación a la administración pública, es una denuncia penal, porque Donda, según la información que accedimos y que que consta en causa judicial, le envió mensajes a esta mujer tratando de arreglarla para evitar el escándalo, asegurándole un ingreso a la planta del INADI a la hermana de la empleada doméstica y explicándole cómo podía tramitar un plan social. De hecho, están los audios. Sí, vamos a escuchar justamente el audio, si me permitís, Luis. Existen. Vamos a escuchar el audio donde Donda misma habla sobre este tema para que vos hagas la conclusión, por favor. Sí, claro, yo lo que te estoy diciendo es que por ahí se te puede anotar en un plan, en algo, podemos por ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso, si renuncias, porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan. Y después igual se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso, mi novio, que entiendo, y entiendo también que necesites la plata. En los planes están cobrando más o menos unos 10.000 pesos y la contraprestación puede ser cerca de tu casa. ¿Qué le está ofreciendo, de acuerdo a los abogados o a la propia denunciante, Victoria Donda? ¿Qué le ofrece el Estado como algo propio? ¿Qué concretamente, Luis? Es la confusión, Hugo, entre lo público y lo privado, porque Donda quiere prácticamente, da a entender que los servicios de empleada doméstica se haga cargo el Estado, porque ella no le quiere pagar más, según lo que denuncia esta mujer, ciudadana boliviana, no le quería pagar más después de 14 años de trabajo, entonces la solución es: te ofrezco un plan y a tu hermana la meto en el INADI. Donda esto no lo puede negar, no lo niega, pero dice que hay una utilización de la víctima por parte de los medios y que ahí se monta una fake news. ¿Cuál No sería la entiendo cuál es la fake utilización? news. Si los audios son muy claros, ella le está diciendo esto y aparecen los WhatsApp que entiendo forman parte de la denuncia. Exactamente, pero Donda está claro que no quería que esto llegue ni a la justicia, ni mucho menos a los medios de comunicación. ¿Cómo accedimos a ello? Bueno, porque hay una causa judicial, porque la producción allí en Radio Rivadavia dijo: tenemos esta nota, hagamos la nota, y la verdad que todo lo que pasó después, el revuelo mediático, uno lo espera con una nota, pero nunca pensamos que era de tal magnitud. Lo cierto es que sí, es fuerte, porque por mucho menos hubo un ministro que se fue de la gestión anterior, caso Jorge Triaca, o en este momento le están pidiendo la renuncia como diputada Carolina Píparo, mientras que están defendiendo el accionar de Donda. Hay una doble moral que atraviesa la política argentina, ¿no? ¿Federico? Sí, efectivamente, tal como decís, es mucho más que un tema de doble moral. Yo creo que pone de manifiesto y es el símbolo de lo que representa cierto progresismo, entre comillas. Hay una cosa, algo declamativo que tiene que ver con la defensa de los más débiles, de los extranjeros, digamos, que son explotados. Bueno, vemos en Donda exactamente todo esto.
es muy impactante, ver cómo hay digamos, un acto de explotación a una persona, digamos, extranjera, en inferioridad de condiciones, digamos, una minoría también que sufre muchísimo la discriminación. Es decir, no le falta nada, absolutamente nada. Entonces, yo creo, no sé si está de acuerdo conmigo, que Luis, que hay una doble lectura, ¿no? La lectura judicial, pero también la lectura política. Me parece que esto habla de qué es el kirchnerismo y de qué es un sector del progresismo en la Argentina. Luis, breve. Tenés toda la razón, Federico, porque tiene que ver con la ética, ¿no? De qué manera se hace la política en la Argentina con una falta total de ética en la que un sector de la política cree que lo público es de ellos, es privado. Una doble vara, entonces, ¿no? Para medir a los dirigentes. Claro, y el Estado se tiene que terminar haciendo cargo del ama de casa de Victoria Donda. Una cosa insólita. Luis Gasulla, muchas gracias por el contacto. Un abrazo, Hugo. Gracias a vos y a tu equipo. Atención, vamos a hablarlo también con Martín Tetaz. Recién le preguntaba a Eduardo Madeo, pero ¿puede haber un paro del campo? ¿Es un conflicto en ciernes que va creciendo y que nadie puede contener? Alfredo De Angeli está en línea. Hola Alfredo, buen año, gracias por el contacto. Buenas noches. Hola Hugo, feliz año nuevo para vos, para todo el equipo, para toda la teleaudiencia. Igualmente. ¿El campo no da más? ¿Se viene un paro o no? A ver, mañana sin duda la mesa enlace algo va a decir, yo no quiero adelantarme, pero sí, ahí está el sector agropecuario, estamos todo el sector agropecuario ya con estas medidas que ya fueron, ya fracasaron ya. Esto lo tomaron en el 2006 con la hacienda vacuna, nos comimos gran parte del rodeo de la hacienda vacuna, lo hicieron con el trigo, tuvimos la peor cosecha de trigo de la historia de los últimos 70 años en la Argentina, con los robos, lo hicieron, ya esta intervención no sirve, lo único que hace es que haya menos producción en la Argentina cuando necesitamos producir más. Entonces esto trae mucha bronca para los productores y la verdad que esto no es una solución si queremos salir con el país adelante, esto al contrario, más conflicto todavía. Martín. Alfredo, buenas noches, Martín Tetaz lo saluda. Hay, según tengo entendido, cierto freno en la campaña de siembra de este año por las condiciones climáticas que están haciendo muy difícil la siembra del nuevo maíz. ¿Esto es correcto? ¿Y qué, sí, es cierto, hay maíz sembrado, ya el maíz de primera, que se llama, claro, que en esta zona se siembra en septiembre, fines de agosto, septiembre, tiene un estrés hídrico tremendo, ya no va a ser la cosecha que se esperaba, ya va a haber un rinde por las condiciones climáticas, Martín, pero a su vez también podía pensar en un maíz de segunda, sembrado en diciembre, en algunos lugares donde los fríos no son tan intensos, y para una cosecha para cosecharlo en mayo o junio. Pero con esta restricción del gobierno ya la gente dijo, pará, ¿qué vamos a sembrar? Esa era la pregunta que le quería hacer. Esa era la pregunta concreta que le quería hacer. ¿Usted ha escuchado de parte de los productores que algunos han tomado la decisión de frenar esa decisión de siembra a raíz de esta decisión de suspender exportaciones? Por supuesto, porque ya la vimos a esa. Pero a su vez le están dando la posibilidad que casen en la pecera alguno. Porque este maíz sin duda lo van a comprar al precio que ya nos pasó, como pasó con el trigo, tanto otro. Un grupo muy minúsculo se va a encargar de comprar ese maíz y esta es la política que ya fracasó, Martín. Ya fracasó, no sé por qué vuelven a este tipo de política. Hay mucha bronca con el campo. Y el campo, mirá, con el trigo pasó, dejaron de sembrar trigo cuando había que andar pidiendo por favor que te compraran un equipo de trigo. 3 millones de hectáreas sembradas menos hubo entre el año 2011 y el 2007 por culpa justamente de las medidas estas. 3 millones de hectáreas menos de trigo se sembraron en Argentina. Totalmente, y esto puede pasar con el maíz, pero aparte el maíz es uno de los granos que en la cadena es que más producción da, porque del maíz podemos sacar muchos derivados, pero aparte el transporte, la reconversión con proteína de productos animales, qué sé yo, con etanol, qué sé yo, con tantas cosas podemos hacer con el maíz, que aparte antes de Macri se sembraba casi todo soja. Llega Macri, baja las retenciones y duplicamos la producción de maíz y la producción de trigo. Casi hicimos más entre maíz y trigo que soja.
porque los otros criticaban a la soja, pero hacían políticas para sembrar más soja. Claro. Acá claro. mucho más agregado de valor se le da al maíz que a cualquier otro grano, ¿no? Federico Andajasi quiere hacerle una pregunta, porque también lo veo ahí con mucho interés por el tema, por supuesto. Alfredo, ¿cómo le va? A ver, cuando mucha gente se preocupa de este destino que está teniendo la Argentina, tan parecido a Venezuela, dice que una gran diferencia es que la Argentina tiene el campo, y que Venezuela, en cambio, tenía el petróleo y que no se puede comparar. Ahora, hay muchos que temen que el Estado empiece a meter la mano en el campo como Venezuela lo hizo en el petróleo. Es decir, existe esta preocupación de que el Estado, no digo vaya a expropiar, pero sí, digamos, a digitar la mano del Estado por encima de las decisiones de los productores. Mirá, cuando quisieron meterse ahí con Vicentín, estaba claro que querían manejar el comercio de grano. Claro. Y lo hacen en otros sectores, con los medios están haciendo algo parecido. ¿Qué quiere decir? Ellos intervienen, las empresas dejan de producir, o en el caso de los exportadores por ahí se retiran, o los otros comercios, y ellos quedan con el comercio de grano, estatizar todo lo que sea. Todo lo que es el fin de ello. Desde los medios de prensa, el comercio de grano, el comercio de carne, todo estatizar. Entonces vamos a un Venezuela. Lo que sí, que en Venezuela a lo mejor estaba más concentrado el tema de la extracción del petróleo, y acá en el sector agropecuario está más atomizado. Entonces no va a ser fácil. Y eso se demostró en muchos lugares cuando hay concentración, que hay 50, 100 productores en cada cruce de ruta, y hay movilizaciones. Está mucho más organizado el campo que en otros lugares. Por lo menos así lo pienso yo. En la Argentina está mucho más organizado el sector agropecuario. Es duro para salir, claro. Es duro para protestar, pero cuando salimos en serio. Sí. Y muchos dicen que el kirchnerismo empezó a perder con aquella 125 y con el campo poniéndosele enfrente. Lo mismo ya pasó en este gobierno con Vicentín. Usted dice que van por todo, digamos, cuando van por el campo están yendo por la Argentina, que se quieren quedar aquí, digamos, como gobierno. ¿Esto es lo que está expresando, Angeli? Y ese es el modelo de país que ellos buscan. Si no, ¿por qué añoran Venezuela, Cuba, todos esos países donde hay intervencionismo? Porque sin duda yo le preguntaría, ¿quién son los ricos de Cuba? ¿Quién son los ricos, la gente más poderosa de Venezuela? Y son los gobernantes. Después están los otros, pobreza. Pero bueno, acá felizmente en la Argentina hay una corriente migratoria que a lo mejor es distinto a lo de Venezuela, donde vinieron esos gringos mucho más sufridos de las guerras, hablemos de nuestros abuelos, vinieron por necesidad y se curtieron acá y nos educaron con la cultura del trabajo, de la producción, de un país independiente, aprendimos de democracia, de república, y estas cosas están mucho más encarnizadas en la Argentina. Y el sector agropecuario por ahí no quiso participar en política, y fue un error. Hace 20 o 30 años el sector agropecuario se dedicaba a producir. Y ahora nos dimos cuenta que el sector agropecuario tenemos que participar en política, porque si no somos el plato de la boda. De Angeli, no se vaya, espéreme un segundo, le dejo una pregunta. Si es que están en alerta y puede haber novedades en las próximas horas, pero no me responda ahora, en instantes, por favor. Nuevo horario de Mirá de 21 a 22:30. Alfredo De Angeli con la respuesta. Si puede haber algo en las próximas horas a nivel del campo. Pero bueno, con todo respeto a todos los autoconvocados de todas las provincias, yo creo que tenemos que creer en la institucionalidad, y yo creo que la mesa de enlace mañana va a sacar, está consultando las bases, yo creo que mañana va a sacar alguna medida. Bueno. Y como para algo que molestó mucho, porque el presidente actual dijo que no iba a cometer los errores del pasado, y está cometiendo los errores del pasado, volviendo frente al campo. Está claro que él no gobierna, que gobierna la vicepresidenta en estos casos, porque ellos tienen un problema en contra del campo muy grande, claro. Y se lo vio con las leyes como la ley del fuego que presentó el príncipe de la Cámara de Diputados, ¿no? Es contra el campo. Usted se refiere a Máximo Kirchner. Gracias, Alfredo, muy amable por el contacto. Gracias a todos ustedes. Bueno, quiero saludar a todos los productores y diga que hay que creer en la organización, hay que esperar la mesa de enlace, que tomen las medidas, que sin duda no se van a equivocar. Gracias. Ya volvemos. Gracias. Ya viene lo que el día se llevó. Quédense aquí en La Nación Más. Nosotros mañana en el nuevo horario de Mirá de 21 a 22:30. Gracias. Hasta mañana. Chau.